Hola mis estimados contertulios. Este video se titula Otra vuelta al cigotario. Hace ya varios meses, tal vez años, empecé a grabar algunas cuestiones que tienen que ver con esta noción, esta palabra, que es un neologismo inventado por mí, el cigotario. ¿De dónde viene el cigotario? Yo dirigía un seminario se llamaba así, temas selectos de historia de la pedagogía y la educación. Y era un seminario. Evidentemente, el seminario pues es una modalidad didáctica que se utiliza en las universidades, en las instituciones de educación superior, para hacer alusión a un curso, digamos, un programa de estudios, donde la característica central es que los participantes, es decir, los estudiantes, tienen que tener una participación muy activa, tienen que investigar los temas que se van a tratar y se tratan mediante discusiones dentro del espacio curricular, dentro del horario de esa materia, en este caso el seminario, ¿no? Entonces, pues las primeras acciones que yo encargaba a mis alumnas era precisamente investigar el significado de las palabras centrales del título de la materia. Este era el Seminario de Temas Selectos de Historia de la Pedagogía y la Educación. Entonces, pues evidentemente la primera palabra que había que desentrañar era precisamente la palabra seminario, ¿no? Después de impartirlo en varias ocasiones, 3, 4, 5, no recuerdo cuántas, porque lo impartí en muchos semestres, en muchos años lectivos, pues consecutivos, yo ya sabía qué es lo que se iban a encontrar las alumnas, ¿no? Y lo sabía porque yo también me fui al internet a googlear, a facebookear, a ver qué significaba la palabra seminario como modalidad didáctica, no como institución educativa. Recuerden que el seminario se le dice también a la escuela donde se forman los sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿sí? Es decir, la escuela que prepara a los curas se llama seminario. Pero en este sentido en el que yo trabajaba, era un significado diferente, ¿no? Entonces, pues yo hice mi investigación y me enteré, gracias a la internet, que la palabra seminario proviene de la palabra semen, ¿no? Entonces ahí hay algunas anécdotas que les quiero platicar porque me parecieron a mí muy simpáticas y muy significativas de la forma en que yo trataba de asumir mi labor docente, ¿no? No como un catedrático, a pesar de que aquí en el YouTube ustedes me ven a mí echando larguísimos rollos, sí soy muy tendiente al oralismo, ¿no? Así le llaman en los ámbitos educativos a los maestros que somos muy verbalistas. Ajá. Eh, sí lo soy, pero en este caso yo estaba forzado a no serlo, ¿no? De alguna manera, porque se trataba de darle espacio a los alumnos para que ellos discutieran sus hallazgos, sus investigaciones, sus reflexiones, ¿no? En torno, pues, a los contenidos de la materia. Y en este caso, pues, el tema del seminario era un primer contenido, ¿no? Entonces yo les encargué, seminario, busquen en donde quieran, busquen en diccionarios, pregúntenle a quien quieran y traten de encontrar cuál es el significado correcto de la palabra seminario. Y cuando digo correcto, se los dije a ellas, ¿no? En los distintos grupos, no me estoy refiriendo al concepto, a la definición que te da un diccionario, que te da un autor avanzado, no, sino al significado que más nos conviene utilizar en el contexto en el que estemos enunciando la palabra o en el que vayamos a escribir la palabra. Es decir, ¿qué significado te conviene? ¿No? Y para ello tendrías que conocer los distintos significados. En fin. Entonces, siendo así, yo ya sabía que tal vez
la primera noción que se iba a tocar y que se iba a discutir en mis grupos era precisamente el origen etimológico de la palabra seminario. Y se los digo aquí de una vez, no les voy a dejar tarea de ninguna manera, pero evidentemente sí hay una primera noción de lo que significa la palabra seminario. Y de lo primero que uno se encuentra en el internet es que la palabra seminario viene de la palabra semen, ¿sí? Y si les escudriñamos un poquito la palabra semen, se van a encontrar que viene de la palabra semilla. Es decir, que el seminario se puede decir en español contemporáneo, actual, es parecido a la palabra semillero. Su significado tiene que ver con la idea de semillero. Claro, es una metáfora. Ajá. Todo el lenguaje en las ciencias sociales y en particular en la pedagogía está construido sobre metáforas, sobre analogías que se hacen de un campo semántico a otro campo semántico. En este caso, pues sí, la analogía, digamos, agrícola, ¿no?, de la palabra seminario tiene que ver con la palabra semilla. Por lo tanto, seminario es equivalente a semillero. Pero ¿dónde están las semillas? ¿Quiénes son las semillas? Pues evidentemente, la semilla es lo que cada uno de los participantes en el seminario trae al aula y pone a consideración de sus compañeros y del profesor, del docente, del responsable de la enseñanza, ¿no? Y ya sabía yo que por las características de la población escolar en esa institución, tienen, vaya, sí, tienen que ver con las inquietudes de la población predominantemente femenina en esa escuela. Ya les he dicho que en esa escuela aproximadamente el 95% de la población, incluidos maestros, alumnos y trabajadores administrativos y manuales, era de mujeres, ¿no? Y el grueso eran las mujeres jóvenes, las estudiantes que estaban entre los 17 y los 21, 22, 24, tal vez por ahí algún rezagado, pero el grueso era población adolescente y población joven, muy joven, mujeres. Entonces ya sabía yo que cuando leyeran que la palabra seminario viene de la palabra semen, a lo mejor ni siquiera llegaban a la otra aclaración. Semen significa semilla, ¿no? Entonces, recuerdo un grupo en particular donde se dio una especie de discusión entre ellas. Ahí arrancó una discusión muy nutrida, muy fuerte, muy intensa y muy pícara, muy llena de alusiones eróticas, chistositas, anécdotas, ¿no? El caso es que cuando una de las alumnas dice, ay maestro, yo encontré cosas muy chistosas de la palabra seminario, como que, y me responde, pues como que viene de la palabra semen, ¿es cierto? Claro, muchas de las alumnas que no habían hecho la tarea, porque yo no era muy exigente con el cumplimiento de las tareas, en otro video próximo les voy a explicar cuál era mi vínculo con la idea de disciplina escolar y con la idea del cumplimiento en las tareas y en el estudio, ¿no?, que es muy relajado, ya se los platicaré. Entonces, pues yo no me fijaba mucho, sí, ya sabía que iba a haber muchas que no lo hicieron, o que si lo hicieron no lo entendieron, o que son muy tímidas y no lo quieren comentar, ¿no? Mis grupos no eran chicos, en general eran de alrededor de 20, 30 alumnas. Había uno que otro por ahí donde había hasta 4 o 5 alumnas, ¿no? Pero había otros de más de 40. En fin, este era un grupo mediano, digamos, de unas entre 25 y 30 alumnas. Entonces, cuando esta alumna me dice, encuentro que viene de la palabra semen, alcanzo a ver que al fondo hay una alumna ya mayor, ya casada, ya con hijos, pero que aún era joven, era una mujer treintañera, yo creo, que hace este gesto. Yo me boto de risa y le pregunto, ¿por qué haces eso? Y me dice, ay maestro,
es que el semen es delicioso. Y entonces en la otra esquina del aula, una más chavita voltea toda indignada y le dice, estás pendeja, es asqueroso. Y se arma una discusión entre que si el semen era sabroso o no era sabroso para el paladar, para las papilas gustativas de la boca, ¿no? Y claro, pues yo veo a una señora ya con hijos, pues que sí se veía muy libre, muy dueña de sí misma, y otra chavita muy jovencita, hasta chiquita era, ¿no? Muy bonita, que dice, no, estás pendeja, ¿no? Entonces yo las dejo discutir, ¿no? Y luego hay otras que también opinan, ¿no? Dicen, ay, no, sí, ay, no, qué asco, ay, no, yo nunca lo he probado, qué sé yo. Esto me dio a mí la pauta para decir, híjole, este tema está padrísimo, ¿no? Entonces, cuando ya decido que ya basta de la discusión pornográfica prácticamente, ¿no? Que si sabe o no sabe rico el semen, les dije, a ver, tranquilas, o sea, no se trata de eso, porque también semen es semilla. Entonces, ¿cuál sería la idea? De que esta materia se llame seminario, ¿no? Si entendemos que sí viene de la palabra semen, pero entendamos que la palabra semen significa semilla. Entonces hablemos del semillero. Podríamos decir el semillero de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación, ¿no? Volví a centrar la discusión. Y entonces, no faltó, pues ya andaban las muchachas enardecidas, ¿no? De alguna manera. Y pues claro que no faltaba la muchacha ya con posturas feministas fuertes, radicales de alguna manera, ¿no? Y cuando digo yo, porque el semen es la semilla, una se levanta y dice, maestro, ¿y por qué no el óvulo? Órale, yo no había pensado en eso, ¿no? ¿Cuál es la semilla que germina para dar origen a los seres humanos? Cuando me dice esto la chava, digo, híjole, es que el semen no es, ¿no? Lo pensé. Pero el óvulo femenino, tampoco. Entonces cuando la chava dice, ¿y por qué el semen y no el óvulo? Digo, muy buena aportación, ¿no? Digo, porque es cierto, el semen por sí mismo no es una semilla. Ahí andamos los jóvenes, los hombres, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Aventando y derramando y tirando millones de espermas, ¿no? Y no pasa nada. Se ensucian los calzones, se ensucian las sábanas, se ensucia el papel con que te vas a limpiar, qué sé yo, tu mano, ¿no? Pero no pasa nada. Y lo mismo pasa con el óvulo, porque ustedes desprenden un óvulo cada 28 días y tampoco pasa nada, vaya. No hay la procreación, no hay la gestación de un ser nuevo, ¿no? Y esa es la característica de la semilla, que la semilla por sí misma genera otro ser, claro, con suficiente humedad, con nutrientes, fertilizantes, qué sé yo, sol, ¿no? O sombra, según el tipo de vegetal de donde viene esa semilla. Pero en el caso de los seres humanos, incluso de los mamíferos, ¿no? O de todo animal que se reproduce sexualmente, incluyendo algunas plantas, pues la semilla o la célula germinal, pues no es ni una ni otra. Y entonces se me viene a la cabeza, ¿cómo se le llama entre los mamíferos, o al menos entre el ser humano, al óvulo ya fecundado por un esperma? Fueron 2 o 3 que alzaron la mano para decir que es el cigoto. Así le llaman, cigoto o huevo, ¿no? Así me lo enseñaron en las clases de biología de la secundaria y de la prepa, ¿no? ¿Cómo se llama? No, pues cigoto, profe. Exactamente. Entonces, en realidad, esta materia, yo les propongo que la identifiquemos no como seminario, sino como cigotario. ¿Por qué cigotario?
porque no viene ni de la palabra óvulo, que tendría que ser ovulario, en el entendido de que a lo mejor el óvulo puede dar origen a otro individuo de la especie humana, y eso no es cierto. Así como tampoco es cierto que los millones de espermas que se eyaculan en la mujer, en el acto procreativo o en el acto sexual, pues solo uno va a fecundar al óvulo, ¿no? Entonces el esperma tampoco es la unión de ambos. Y cuando el esperma fecunda al óvulo, entonces sí, ya se habla de un cigoto. Por eso yo les propongo que lo entendamos aquí como el cigotario. El cigoto sí da origen a un nuevo ser y que va a dar sus frutos, es decir, va a desarrollar sus mejores cualidades, va a crecer, se va a desarrollar, ¿no? En este caso como un individuo humano. Y como aquí andamos en un ámbito educativo, pues es básicamente cognitivo, tiene que ver con el pensamiento, con la forma de conocimiento, ¿no? Y ese va a ser el fruto. Para eso es este seminario, para que ustedes tengan sus propios frutos de su propio aprendizaje. Esa es la idea. Entonces se llama cigotario. Claro, yo me enamoré de mi hallazgo, ¿no? Y lo adopté desde entonces. De tal manera que hoy, en mi cuenta de Facebook, si se quieren ir a asomar, me llamo Cuauhtémoc Jerez Jiménez, coautor. Tengo 2 grupos y uno de los grupos se llama precisamente El Cigotario y lo reservo para las noticias, para las informaciones pedagógicas, ¿sí? Pero no instrumentales, no las que se ocupan de seguir cuál es el objetivo, cuál es el programa oficial, no, sino a las reflexiones críticas en torno al proceso educativo. Y ese es el cigotario. Insisto, concluyo repitiendo. La palabra cigotario es la sustitución que hice yo de la palabra seminario para aludir a algo menos heteropatriarcal o machista que la palabra seminario, que como ven, pues sí es bien machista, ¿no? Porque viene de la palabra semen pensando que el semen es la semilla, no es cierto. El semen por sí mismo no es ninguna semilla, es una célula que se va a perder, que se va a morir, ¿sí? Así como cuando ustedes, las mujeres, estoy pensando en mi situación frente a mi grupo, las mujeres igualmente pierden un óvulo cada mes. Este proceso da origen a la menstruación, pero lo que pierden no es una semilla, digamos que es la otra parte de la semilla, porque para que eso se vuelva semilla, tiene que ser fecundado por un espermatozoide. Y eso es un cigoto. Entonces, para mí, una de las formas más fecundas que hay para encarar el proceso educativo escolar y también el proceso educativo no escolar es la palabra cigotario, ¿no? Porque ¿de qué se trata? De que los alumnos, en el caso de los procesos escolares, de los procesos didácticos escolares, como el crío, hijo, entrenado, sobrino, nieto, como le quieran llamar, el crío llega a tener un desarrollo que le va a dar ciertos frutos y a lo mejor frutos que tienen que ver con la comprensión del mundo, con la comprensión de su existencia, sí se puede hablar ya no de seminario, sino de cigotario. Quería hacer este video precisamente para que vean toda la riqueza que puede haber, que incluso raya en lo humorístico, en lo picaresco, en lo erótico, ¿no? Y eso era muy bueno en las clases que yo daba, ¿sí? Porque atrapaba la atención de las alumnas y de alguna manera también despertaba su pasión para seguir estudiando, ¿sí? Y claro, establecía una buena relación de alumnos con maestros. En fin, esto es lo que yo les quería comentar acerca del cigotario.
Y por ahí aprovecho para hacer un anuncio. Voy a estar trabajando un poco estas anécdotas, ¿no? De cómo me fue de bien en mi práctica docente. Y voy a platicar pues de estas anécdotas y algunos temas, algunas conceptualizaciones, teorizaciones, etcétera, que resultaron en una grata memoria en mí y supongo que en muchas de las que fueron mis alumnas. Pero ustedes tendrán la última opinión. Ojalá y se animen a comentar, ojalá y se animen a manifestar su acuerdo o su desacuerdo con que yo esté desarrollando estas memorias personales, y seguramente también tocaré algunas memorias no mías, sino de anécdotas que yo me enteré de buenas prácticas docentes. ¿Sale? Nos vemos pronto.